Vamos a comenzar nuestra clase de bioética del día de hoy y vamos, ¿verdad? Vamos a hacerlo dando hoy un impulso grande a los temas porque ya hoy, ¿verdad? Vamos a cerrar los temas que hemos estado conversando sobre el aborto, los dispositivos como métodos anticonceptivos, etcétera. Y vamos a entrar entonces en lo que es el estudio de la sexualidad humana, visto obviamente desde el punto de vista de la iglesia, ¿verdad? Desde el punto de vista de la iglesia, cómo la iglesia ve la sexualidad humana. Vamos a comenzar a hablar de la castidad. Vamos a ver. Y bueno, quiero que ustedes intervengan también, no quiero estar hablando tanto, he hablado mucho. Quiero escucharles también y que intervengamos y que si tienen, bueno, que hacerme preguntas también, pero bueno, quiero escucharles, quiero oír sus ideas, quiero escuchar sus respuestas también para que sea más que una conferencia así como que habla uno solo, que sea una clase interactiva. Entonces quiero interactuar con ustedes, quiero escucharles. Yo sé que hay un grupito acá muy bueno que siempre participa. Entonces quiero también que los demás se animen a participar y que intervengamos. Vamos a hablar de la castidad. Bueno, vamos a hablar de varios temas. Ya les voy a dar el elenco de lo que vamos a comenzar, porque bueno, ya trabajamos el tema de métodos anticonceptivos, trabajamos el método del aborto, obviamente, y vamos a adentrarnos ahora a, a lo que es la sexualidad humana vista desde la moral católica. Entonces, cómo la moral católica ve la castidad, la lujuria, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, la violación, la homosexualidad. ¿Ok? Entonces, son temas que yo sé que son muchos, no obviamente lo vamos a ver todos hoy. Hoy vamos a comenzar. Y obviamente comenzando, vamos a ir trabajando cada uno de los temas eh, porque son los temas, ¿verdad?, que nos quedan para continuar el curso de bioética, que va a culminar, como ustedes saben, con el tema ya de lo que son los métodos paliativos, métodos mm, que muchas veces se utilizan para curar a las personas y la eutanasia, ¿ok? Lo que son métodos paliativos y eutanasia, que también es un tema sumamente interesante. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de la castidad. A ver, mi pregunta para ustedes, para intervenir, para que dialoguemos, es el siguiente. Bueno, voy a dar la posibilidad que reactiven los micrófonos, pero acuérdense que siempre les digo que lo quitamos para que no hayan sonidos, bullas, así que intervengan atrás de escena. Así que si hay alguien que sin querer se le reactive el micrófono, que se esté atento eh, mm, para bloquearlo y no escuchar ruidos que puedan intervenir o que puedan impactar en la conversación que hacemos. Yo les pregunto, ¿qué cosa es la castidad? La castidad es solamente para los religiosos, religiosas, sacerdotes. ¿Hay una castidad matrimonial o no? Entonces, Sí, vamos a abrir la posibilidad de la intervención, ¿verdad? De parte de ustedes, porque quiero escucharles, porque después yo les voy a dar ya la posición de la iglesia, vamos a dialogar, pero sí quiero que primero ustedes intervengan y escucharles cuáles son las impresiones, las ideas que tienen sobre el tema de la castidad. Entonces, ¿qué cosa es la castidad? ¿Es la castidad solamente para los sacerdotes? ¿Existe de alguna manera alguna castidad matrimonial también? ¿O el hecho de que el matrimonio, ¿verdad? Vive la sexualidad, no tiene que vivir castidad. Entonces, bueno, ese es un tema abierto también
para todos ustedes que quisiera escucharles. Padre Alberto, Padre, buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Yo creo que sí, o sea, estoy segura que la castidad matrimonial sí existe, porque debe ser fiel a su esposo y a su esposa. También puede haber la castidad individual. Hay personas que no son religiosas, pero ellos sí se consagran a Dios y son castos, se conservan puros hacia Dios también. Ujú, ujú. Ok. Soy Mónica de Ecuador, padre. Muy bien, gracias. Padre, buenas noches. Berto Martínez de Nueva York. Ujú, Bueno, para responder a su pregunta, bueno, desde mi punto de vista, la castidad consiste en el dominio de sí mismo, por decir, en la capacidad de orientar el instinto sexual al servicio del amor y de integrarlo en el desarrollo de la persona. O sea, la castidad cristiana supone superación del propio egoísmo, capacidad de sacrificio por el bien de los demás, nobleza y lealtad en el servicio y en el amor. También para los jóvenes, la castidad es el gran éxito de los jóvenes antes del matrimonio. Es además la mejor forma de comprender y sobre todo de valorar el amor. No es una negación de la sexualidad, sino la mejor de las preparaciones para la vida conyugal en un futuro, en el matrimonio, porque es un entrenamiento en la generosidad, en el deber y en el dominio de sí mismo. Son cualidades tan importantes para el ejercicio de la sexualidad humana, desde mi ujú. punto de vista. Amén. Amén, muy bien, gracias. ¿Alguien Padre, más? buenas noches. Desde Argentina, Jorge, buenas noches, padre. Buenas noches. La castidad, ¿qué es la castidad? Es el respeto de uno mismo como persona Ujú, en ese trayecto juvenil y también postjuvenil. Luego el respeto cuando uno ha contraído matrimonio. También hay una castidad que se debe respetar, el respeto propio del mismo matrimonio, de la misma pareja. ujú, Y existen personas que han decidido quedarse solas, solteras, y que rinden por su propio amor, porque la castidad es amor a Dios, amor hacia uno mismo y amor hacia el prójimo, es eh, estar consciente que es respetar la castidad para siempre, como lo deciden muchas personas. Entonces, la castidad es un acto de generosidad, un acto un acto compasivo, un acto de amor, un acto de grandeza que nos prepara al ser humano para enfrentar la vida y para uno autocontrolarse y también tener la facilidad y tener la comprensión, facilidad para entender al otro, comprensión para entender y estar nutrido del amor santificado de nuestro Señor Jesucristo. ujú, ujú. Yo creo que la castidad es una virtud que se relaciona con la abstinencia de actos sexuales y Ujú, guarda su estado hasta cuando se va a casar o en el tiempo cuando está solo, guarda la abstinencia de actos inmorales sexuales. No ujú. solamente para los sacerdotes o las religiosas, sino también para las personas individuales. Ujú. Padre, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Parece que la pregunta que usted hacía es de que si debe haber castidad en los sacerdotes, o en los esposos o en los solteros. Y yo, tomando en cuenta que la castidad significa abstenerse de cualquier relación sexual prematrimonial,
o también ser completamente fiel al cónyuge. Por ejemplo, en el matrimonio, yo pienso de que sí, por ejemplo, usted como sacerdote debe abstenerse y serle fiel a su promesa ante la iglesia, ante Dios. Nosotros los casados, ser fieles completamente a nuestras esposas, y los solteros, pues permanecerse castos hasta llegar al matrimonio. Entonces, en los 3 grupos de personas debe haber castidad, si es que no estoy mal en la pregunta. Muy bien, muy bien. Gracias. Padre, Buenas buenas noches. noches y compañeros todos. Mire, yo pienso que la castidad, como Dios nos hizo con alma, cuerpo y espíritu, es algo integral, es una capacidad de tener nosotros dominio sobre nuestros pensamientos, acciones y también palabras. Sí, Porque en alguna matrimoniales. parte de Quiero, la quiero Biblia, contarle también que yo tuve mi tío que no se casó y yo le pregunté a él por qué no se casó. Cuidábamos unas vacas y él, cuando una vaca mañosa hacía daño en la siembra, la agarraba de la trompa, ¿va? Y me dijo, y tío, le dije, ¿por qué no agarra, por qué agarra a esa vaca de la trompa? ¿Por qué la agarra? Pobrecita, le dije, no vos, me dijo, yo soy de carácter fuerte y por eso no me casé, sobrino, me dijo, porque sería capaz de agarrar a la mujer de la trompa y voy a cometer infidelidad, voy a cometer violencia intrafamiliar y voy a tener problemas, me dijo. Y mi tío murió casto, mantuvo la virginidad y todo, fiel a su vida de soltero. Gracias, padre, por escucharme. Gracias, gracias a ti. buenas noches, regreso nuevamente. Bueno, yo recuerdo que, como les decía anteriormente, somos no solo materia, somos alma, cuerpo, espíritu, y además, cuando algún rato dijo Jesús, no puedo citar la cita textualmente, pero él dijo que alguien que mira a una mujer con mala intención, digamos, ya cometió adulterio, por ejemplo. Y ahí ya es simplemente de pensamiento. Entonces yo creo que el hombre tiene, como ser humano, mejor dicho, para que no tener que decir hombre y mujer, ya, tiene la potestad de decidir entre el bien y el mal. Entonces nosotros, de acuerdo a lo que nos manda la palabra de Dios y también el catecismo de la Santa Madre Iglesia, debemos tender siempre a hacer lo bueno, siguiendo el ejemplo de Jesús, porque Él nos quiere santos a todos, aunque no somos, pero debemos tratar de recorrer ese camino. Entonces, para mí es una total acción de dominio propio, de pensamiento, palabra y también de respeto para los otros seres humanos, porque Dios nos mandó que nos amemos como Él nos ha amado. Entonces tiene que ser dentro de todo el amor misericordioso de Dios y la pureza. Eso es lo que podría yo decir. No importa sean casados, solteros, sacerdotes, la gente en común piensa que solo los consagrados, sean hombres o mujeres, deben mantener la castidad, y muchas veces hasta he escuchado que son personas católicas y que dicen que sí, que deberían casarse los sacerdotes y cosas así. Es horror. Yo les digo, yo no sé si oyen prédicas de personas que van por las casas, ¿no? Y empiezan a cambiar su forma de pensar, pero yo les aconsejo simplemente que se rijan al catecismo y vean qué también dice ahí para que no entren en confusión. Y eso yo podría decir, padre, también es de dominio propio y de amor a uno mismo, al prójimo y respeto a la palabra de Dios. Buenas noches, padre. Soy Claudia de aquí del Bronx. Para mí la castidad es la renuncia y dominio a todo placer sexual. Es tanto, puede ser como para los sacerdotes, monjitas, todos los consagrados, ¿verdad? Pero también para nosotros los laicos, el que quiere llevar a cabo esa castidad, ¿verdad? Ya sea entre matrimonios o una persona soltera. Entonces, a mí me ha tocado ver a unos amigos conocidos que se juntaron los dos, el señor y la señora, ¿verdad? Los dos vinieron de
de separación, ¿verdad? Cada uno tenía sus hijos y se enamoraron, ¿verdad? Se juntaron ellos entonces cuando empezaron a conocer la palabra de Dios, a leer la Santa Biblia, ¿verdad? Ahí se dieron cuenta del error en que estaban, ¿verdad? Pero ellos se respetan mucho, se quieren mucho y decidieron vivir en castidad. Entonces viven en la misma casa, pero mantienen esa castidad entre los dos. Se prometieron que que por amor a ellos y por amor a Dios más que nada, iban a vivir así, respetándose el uno al otro y viven en el mismo hogar. Entonces estamos, o sea, todos, es para todos quien quiere vivir esa castidad, la renuncia y el dominio a todo placer sexual. Muy Amén. bien. Es lo que puedo decir. Gracias. Buenas noches. Para mí la castidad sería también el respeto a uno mismo. O sea, si yo me respeto, respeto a Dios, respeto al prójimo y respeto a mi pareja. Entonces, yo veo la castidad así. Primero el respeto hacia mí mismo. Muy bien, gracias. Muy bueno, muy bueno. Muy buena la intervención de todos. Me gusta así que intervengan. Bueno, por una parte, hay algunos que dicen que es abstinencia, otros dicen que, bueno, sí podemos ser castos en el matrimonio por la fidelidad. Otros dicen que abstinencia de placer sexual, etcétera. Bueno, tienen ideas muy interesantes y por ahí va la cosa, por ahí es que va. Miren, la castidad, como la ve la iglesia, es una integración que se logra en la sexualidad, una integración, o sea, la sexualidad integrada en el ser humano, dando una unión profunda entre lo que es corporal y espiritual. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque así podemos entender la castidad no solamente para el sacerdote, no solamente para la religiosa, para la virgen, sino que la castidad es para todos, en el sentido de que tiene que haber una unidad profunda entre lo que es la parte corporal, y ahí es donde viene la sexualidad, la parte corporal, o sea, las sensaciones, porque acuérdense que la sexualidad no solamente está en los genitales, o sea, está también en una caricia, o sea, en cualquier parte que pueda dar un tipo de sensación, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una integridad entre la parte corporal y la parte espiritual. Obviamente, si yo espiritualmente he hecho un voto de castidad, entonces mi parte espiritual, que está consagrada a un voto, tiene que estar en línea con mi parte corporal, que sería el cuerpo. ¿Ok? Sería absurdo, por ejemplo, una persona que hace un voto de castidad que corporalmente, por ejemplo, o tiene relaciones o tiene un tipo de sexualidad que puede provocar una distorsión entre lo que es el espíritu y el cuerpo. Ahora bien, un casado no tiene, desde el punto de vista espiritual, lo mismo que un célibe desde el punto de vista religioso, pero también tiene una castidad, porque su espíritu está consagrado a través del sacramento del matrimonio a una mujer o un hombre, en este caso, ¿verdad? Dependiendo de sus parejas, si ustedes son mujeres u hombres, están unidas a su pareja, y en esa unión con su pareja ustedes han consagrado delante de Dios, han consagrado su espíritu. Entonces, tu parte espiritual tiene que ir en consonancia con lo que es la parte espiritual.
¿ok? Entonces, eso es importante que lo tengan presente, porque si espiritualmente tú te has consagrado a una mujer o a un hombre, tu parte corporal también tiene que estar alineada con el espíritu. ¿Cuándo falla la castidad? Cuando tu espíritu no va en consonancia con tu cuerpo. Tu espíritu ha hecho un voto, tu espíritu ha hecho una consagración, un matrimonio, etcétera, y tu cuerpo va por otra parte. Entonces se distorsiona, ¿verdad? Se quiebra. Y cuando se quiebra, entonces ahí es donde viene la falta de castidad o falta también de la gracia. Entonces, sí hay castidad también matrimonial. Igual también los matrimonios tienen también momentos de castidad, pero ojo con esto, el momento de castidad tiene que ser observado y vivido entre ambos como pareja. Porque si es uno solo que decide, entonces estamos hablando ya de un tipo de violación o estamos hablando ya de algo que va fuera completamente de lo que es el sentido del matrimonio. Anteriormente, el hombre, por ejemplo, era el que decidía cuándo se va a tener relaciones, etc. Y ahora sabemos que no, que eso es machismo. Y ahora sabemos que la pareja tiene que comunicarse. Y en la comunicación entre ellos se tiene que dar ese momento de intimidad o de castidad. La pareja puede hacer castidad, sí, la pareja puede hacer castidad, pero tiene que ser decidida entre los dos. Si es uno solo que decide, entonces estamos ante la presencia de una ruptura de la misión de la pareja. Pero sí que la pareja puede tener castidad. Yo, como terapeuta familiar y de pareja, muchas veces he acompañado a parejas que a veces la solución de un cierto problema puede darse en un periodo de castidad. Claro, no es castidad para siempre, a no ser que ya sean personas ancianas y tal, y bueno, viven una castidad ya para siempre. Sin embargo, la pareja normal que procrea, que tiene hijos, también puede vivir un periodo de castidad. Nosotros hablábamos del método del calendario. El método del calendario tiene periodos de castidad. Porque si, por ejemplo, la pareja quiere planificarse y de momento no puede tenerlo porque apenas ha tenido uno, etcétera, pues es un periodo de castidad también ese. Entonces, es importante que la pareja también observe la castidad. Y otra cosa también es la castidad de la persona divorciada, viuda o soltero. Hay personas solteras que, como el testimonio del hermano que dio de su tío, hay personas solteras que viven una castidad. Y lo viven como si fuera un voto al Señor, aunque no han hecho los votos solemnes delante de testigos y delante de la iglesia, pero hacen como una especie de voto, de unos votos directos al Señor, de ser castos y de consagrar la sexualidad. Fíjense que aquí es donde viene la diferencia entre el matrimonio y el consagrado. El matrimonio se consagra la sexualidad a la persona con la cual estás contrayendo matrimonio. Se vive esa sexualidad. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de castidad, sea del religioso, sea hay personas que no son, que han hecho su voto de castidad delante del Señor, sin hacerlo obviamente como lo hacemos los religiosos, que es en una solemnidad y tal, sino que lo pueden hacer también personalmente o delante de su director espiritual. Hay mucha gente que hacen votos de castidad directamente con su director espiritual, y eso también está muy permitido. Delante de su director espiritual hacen, claro, no es al director espiritual el que hacen el voto. Acuérdense que se hace el voto a Dios.
Nosotros no hacemos voto a los hombres, hacemos voto a Dios, que es como una promesa, solo que es más que una promesa. Acuérdense que una promesa no tiene la fuerza de que tiene un voto. Se puede hacer un voto que se hace siempre delante de Dios, solo que quienes están presentes son los testigos. ¿Ok? Si lo hacemos con el director espiritual y el director espiritual no se recomienda así, en tu condición puedes hacer un voto de castidad delante del Señor, pues tú puedes hacerlo porque tú eres completamente libre y voluntariamente estás haciendo tu voto de castidad ante el Señor. Solo que tu director espiritual, en este caso, el sacerdote, va a servir de testigo. O sea, es el testimonio de que tú hiciste ese voto ante el Señor, pero acuérdense que el voto no se hace ante el Señor. Perdón, ante un ser humano, sino ante el Señor. Igual los religiosos cuando hacemos votos. Nosotros no hacemos votos delante del director del instituto, ni del fundador, no. Hacemos el voto ante Dios con la presencia de el director del instituto o el fundador, que son los que reciben los votos, obviamente. Son los que reciben los votos, pero los votos que tú haces al Señor, se lo haces directamente a Dios. Y quien lo recibe, pues obviamente es el que está como testimonio en nombre de Dios para recibir tus votos. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Que lo tengamos presente, porque sí puede haber votos, en este caso castidad, de parte de una persona que quiere consagrar su sexualidad, su cuerpo, o sea, primero su espíritu y luego obviamente su cuerpo con su espíritu que consagra al Señor. Entonces consagramos alma y espíritu al Señor, alma, cuerpo y espíritu al Señor. Y en este caso entregamos todo a Él para que Él more en nosotros y, ¿verdad? Y consagrarnos. Igual también los matrimonios también pueden hacer consagración de su matrimonio al Señor, solo que la castidad del matrimonio es dentro del matrimonio. O sea, hay que cumplir con las leyes del matrimonio, que es la procreación, que es la unión, obviamente, y hacer sus votos de castidad en el sentido de castidad, por ejemplo, en momentos determinados, como cuando se usa el método del calendario, o en algunos momentos, como les decía, a veces en terapia, cuando hay situaciones muy difíciles entre la pareja, a veces es necesario tomarse un tiempo de castidad. Que no quiere decir tomarse un tiempo como hacen los novios, vamos a tomarnos un tiempo y ya nunca más se ven. No. Es tomarnos un tiempo como para reflexionar profundamente en nuestro espíritu y poder preparar nuestro cuerpo para entregarlo entonces a la persona, pero de un modo adecuado, porque a veces hay situaciones de discrepancia, de problemas, de pleitos a veces, donde se necesita como una estabilidad emocional y entonces hay que partir por un momento de castidad, de alejamiento, para poder entonces recuperar la calma espiritual y poder entonces volver de nuevo a unirse en intimidad. Les quería hablar también de otro proceso muy interesante que se hace en la iglesia, que es el de las vírgenes. O sea, hay personas que pueden consagrar su sexualidad después de haber tenido esposo o esposa. Sí, puede hacerse. Y bueno, eso es una castidad. Ahora, es diferente la castidad a la virginidad. ¿Ok? ¿Por qué es diferente? Porque la castidad es de una persona que consagra su sexualidad, su cuerpo completamente y su espíritu a Dios, todo para Dios, ¿ok? Ahora bien, la virginidad es quien se consagra desde el principio, y obviamente lo que distingue es que la virgen en este caso no ha tenido absolutamente ningún contacto, o sea, no ha entregado su cuerpo a ningún hombre. Cuando digo la virgen, puede ser un virgen también, ¿ok? Por ejemplo, el caso de San Juan es virgen, el apóstol San Juan.
De hecho, algunos le llaman el Virgen San Juan. ¿Puede también haber virginidad en un hombre? Claro, claro, claro que sí, 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 sí. A veces miramos la virginidad en la mujer porque pensamos que la virginidad está ligada con el himen, que es esa telita que, como ustedes saben, que sella el órgano sexual femenino, pero no está ligado solamente con eso. La virginidad también se da en el hombre, cuando el hombre también consagra completamente su sexualidad al Señor y se mantiene virgen. Se mantiene virgen, claro, claro, claro. Hay también virginidad en el hombre. Y hay una orden que de hecho la iglesia tiene, que se llama la Orden de las Vírgenes, donde la Virgen consagra su sexualidad. A veces no pertenecen a una consagración, a una congregación específica. Que dicho sea de paso, les quiero comentar, porque algunas personas piensan que una consagrada tiene que ser virgen. No, una consagrada tiene que ser casta, pero no tiene que ser virgen. Claro, todo depende del instituto. Hay institutos religiosos que solamente aceptan vírgenes, pero hay institutos que aceptan chicas o mujeres que han tenido anteriormente algún tipo de contacto o han sido casadas. Bueno, recuerden Santa Rita. Santa Rita de Casia fue una mujer casada y luego se consagró al Señor. Entonces, sí hay institutos que aceptan mujeres que no han sido vírgenes, ¿verdad? Que no son vírgenes, pero sí son castas, o sea, que consagran completamente su alma y su cuerpo a Dios. Se los digo porque esa es una de las preguntas que más me hacen. Hay personas que siempre están como curiosas porque han visto, por ejemplo, que alguna mujer ha estado casada y luego entra en un instituto religioso. Y dice, padre, pero ¿cómo va a ser si tiene que ser virgen? No. Hay institutos que sí, no recuerdo ahora, yo creo los institutos más antiguos todavía siguen exigiendo la virginidad. Creo que las clarisas o... No me crean porque ya les digo que no tengo una información plena de cuáles institutos sí aceptan y cuáles no, pero claro, todo depende del instituto. Hay algunos que aceptan mujeres que no son vírgenes, pero que quieren consagrarse al Señor y pueden hacerlo con toda tranquilidad, incluso algunas que han tenido hijos. Solamente que sí se les pide que los hijos sean ya autónomos, sean mayores de edad. Igual también sacerdotes. He conocido algunos sacerdotes que han recibido la ordenación sacerdotal después incluso de haber sido casados, enviudan, pero ya sus hijos tienen que ser grandes y tienen que ser autónomos, porque si sus hijos son pequeños no se acepta que entren a un instituto religioso, porque obviamente los hijos necesitan de los padres. Pero si ya los hijos son autónomos, tienen casa, ya se han casado, ya tienen trabajo, son autónomos completamente, no dependen de sus padres, entonces sí pueden tomar la decisión. Ya les digo, no todos los institutos lo aceptan, pero sí muchos institutos y congregaciones, sobre todo más modernos, sí aceptan personas que han tenido relaciones o personas que han tenido novios o que tal vez en su pasado han tenido relaciones, personas que han tenido esposo, esposa, incluso hijos. Pero, vuelvo y repito, los hijos sí tienen que ser mayores de edad. Vamos entonces a las preguntas sobre la castidad, a ver si hay algunas preguntas en el chat. A ver, hay algunas preguntas o algunos comentarios. Les gustó la canción. La canción es muy hermosa. A mí me gusta mucho ese grupo, el grupo Alfareros. Bueno, los dominicanos que hay acá los conocerán, porque es un grupo católico que se llama Alfareros. Lo pueden buscar en YouTube. Es un cuarteto, son 4. Pero creo que tienen algo más, con algunos que son músicos, pero los cantantes son 4. Yo los he conocido en persona porque incluso los invitaba a cantar cuando yo era director del colegio allá en la República Dominicana.
y bueno, se llenaba, ¿qué les digo? Se llenaba el colegio de Don Bosco, que tiene un patio grandísimo porque es muy conocido. Los dominicanos conocen muy bien el grupo Alfareros porque es un grupo católico muy conocido. Y tienen, lo que más me gusta es que ellos tienen cantos muy con ritmo dominicano, con ritmo de merengue, y entonces contagia mucho a la juventud. Esta que escuchamos es más de adoración, pero ellos tienen muchos cantos que son de animación, que son merengues y son bien hermosos. Incluso hay uno donde cantan "Me voy a casar", algo así, "Me va a casar el cardenal". Es muy, muy interesante, a los jóvenes les gusta mucho, entonces es muy, muy hermoso el grupo. Si pueden buscarlo y escuchar canciones de alfareros, sí. Y es un grupo muy antiguo, ya les digo que yo creo que, yo creo más de 20 años tiene ese grupo de fundado. Son muy famosos, muy famosos. Entonces, sí, pues si quieren buscarlo, el grupo Alfareros es hermoso. Es hermosa sus canciones. Padre, ¿es pecado pensar en otra persona? La pregunta la entiendo un poco, creo que se entiende como que si fuese pecado pensar sexualmente en otra persona. A ver, es que también hay pensamientos y pensamientos, obviamente. No sé si el pensamiento sea pensamiento sexual explícito o sea pensar en alguien porque, no sé, te gusta o algo. No sé si la pregunta va relacionada con el matrimonio, es una persona que está en matrimonio y piensa o ve a alguien que tal vez le atrae o tal. Yo siempre digo, hay pecados de pensamiento, obviamente, cuando decimos pensamiento, obra y omisión, ¿verdad? Siempre lo decimos cuando rezamos el yo confieso. Hay pecados de pensamiento. Pero recuérdense que cuando el pensamiento es puro impulso, no tiene lo que se llama la conciencia moral. O sea, a ti, por ejemplo, te puede venir el impulso de darle un golpe a una persona, porque te sacó de quicio o por lo que sea, ¿no? Te puede venir también un impulso, obviamente, un pensamiento de estar con alguien, como un pensamiento, diríamos, ¿cómo diríamos este pensamiento? Podríamos decir que es un pensamiento automático, ¿verdad? Que viene automático, que te viene a la mente, pero no tienes tú lo que se llama la conciencia y la libertad. Entonces, cuando no hay conciencia y libertad, no hay pecado. Acuérdense que la iglesia es muy clara en esto. Para que haya pecado tiene que haber conciencia y libertad. Conciencia quiere decir que sabes lo que estás haciendo, conciencia, y libertad, o sea, eres libre de hacerlo. Nadie te está obligando. Entonces, en el pensamiento automático, faltaría la conciencia y la libertad, porque obviamente te viene automáticamente. Ahora, hay un momento en el cual tú, ya después de eso, tienes el poder de frenar el pensamiento o dejarlo salir. Entonces, de ahí donde viene la cosa. Si es un pensamiento automático, no hay culpabilidad. Si no hay culpabilidad, obviamente no hay pecado. Si es un pensamiento automático, me vino a la mente como una foto, digamos así, una foto en el sentido como un flash. No habría pecado porque entonces no habría lo que es la conciencia y la libertad para el pecado. Pero segundos después, muy rápido, ya viene el proceso de tú tomar libertad, o sea, tomar en tus manos la libertad de controlar ese pensamiento. Entonces, ahí donde viene el proceso de qué es lo que tú puedes hacer. Si tú dejas que el pensamiento esté y entonces empiezas a gozar del pensamiento y muchas veces viene la excitación y probablemente pueda terminar una masturbación o algo, entonces ya ahí sí estamos hablando de un proceso de pecado porque viene lo que se llama la conciencia y la libertad. Ya eres consciente de lo que estás haciendo y ya eres libre. ¿Ok? Entonces, siempre hay que distinguir en qué cosa es un pensamiento automático que yo puedo frenar, a qué cosa es entonces
el pecado de pensamiento cuando ya tú dejas que el pensamiento te domine, ¿ok? Entonces, si vamos a confesarnos por cada pensamiento automático, sería confesarnos cada segundo, porque siempre hay pensamientos automáticos, como pensamiento de automático que viene como que hoy me gustaría agarrar a aquella por el cuello porque me cae mal o no sé qué. Si nosotros el pensamiento automático lo vamos a juzgar, pues obviamente estaríamos en pecado constantemente. Sin embargo, no depende del pensamiento automático, sino qué hago yo en mi conciencia, en mi mente con ese pensamiento. Dejo que mi pensamiento siga y dejo que el pensamiento me abarque y dejo que el pensamiento guíe mis acciones, entonces ahí ya sí estamos ante una situación de pecado porque ya tienes conciencia y libertad. Pero donde no hay conciencia y libertad, obviamente no hay pecado. ¿Okay? Entonces, tu pregunta, no sé si la han logrado contestar, pero es un poquito compleja la pregunta porque habría que ver, como les digo, a qué tipo de pensamiento es, qué se hizo ante el pensamiento, cómo surgió, si fue un pensamiento automático y qué contenido obviamente tenía ese pensamiento, porque si es un pensamiento de haber visto pornografía anteriormente, pues ya tiene un contenido de pecado anterior. Si es un pensamiento simplemente de que sientes atracción por una persona, ya es puramente humano y obviamente eso puede pasar. Entonces, no sería pecado, porque es un impulso simplemente humano que tú puedes controlar, ¿ok? Entonces ya cuando tú puedes controlar, no tiene que tratarse de pecado como tal. Castidad, renuncia al placer sexual. Sí, más que renuncia al placer sexual, como les decía, es la unión del cuerpo y el espíritu. Es como el espíritu domina mi cuerpo, ¿ok? Como lo que yo he hecho espiritualmente, mi voto de castidad o el matrimonio, lo que sea, domina completamente mi cuerpo, ¿verdad? Mi cuerpo sexuado. Acuérdense que nosotros tenemos un cuerpo sexuado desde el momento de nuestra concepción. Buenas noches de Ecuador, mil disculpas que no pueda estar presente. Hoy tenemos la formación de los padres de familia de la parroquia, me tengo que salir. Ok, no hay problema, ve a la formación y después puedes ver también la grabación. Buenas noches. Un ejemplo es Conchita Cabrera de admirar. Conchita Cabrera. No sé a qué se refiere, pero bueno. Conchita Cabrera de Armida. O, o tal vez es que está hablando de un ejemplo de consagrada, como estamos hablando de las consagradas. Tal vez, pero no conozco el caso, pero sí sería bueno tal vez si lo puedes comentar para que lo conozcamos. No conozco ese caso en específico. Bueno, conozco mucho el de Santa Rita porque ese sí es muy famoso. El Verbo encarnado se hizo viuda. El Verbo encarnado se hizo viuda. Verbo encarnado si son viudas. Que quiere decir como que la congregación del Verbo encarnado sí acepta a las viudas. Creo que es eso lo que estás. No conozco muy tanto el Instituto del Verbo encarnado, pero sí, yo sé que hay algunos que aceptan viudas. Y como os digo, incluso personas que han estado casadas anteriormente, que no han estado casadas por la iglesia, obviamente, porque si hay un matrimonio por la iglesia, no se rompe hasta que la muerte lo separe o que haya una nulidad matrimonial. Si hay nulidad matrimonial, sí también puede estar ya libre para casarse o consagrarse, claro. Ya les digo, no sé lo de los institutos porque, como les digo, cada instituto tiene sus reglas, sus normas, lo que se llaman las constituciones. Dependiendo de las constituciones del instituto, pues depende, hay algunos que sí aceptan, otros no. Yo creo que ya ahora en la modernidad muchos institutos ya están aceptando chicas que no son vírgenes y incluso también mujeres que han enviudado o que han estado casadas y obviamente ya se ha roto lo que es el vínculo matrimonial, sea porque estuvieron casadas solamente civil o porque se casaron por la iglesia pero enviudaron o anularon el matrimonio eclesiástico. ¿La castidad es solo enfocado al acto sexual o incluye también besos, caricias cuando la pareja piensa en vivir en castidad? Una buena pregunta,
La castidad abarca todo, todo el cuerpo. Acuérdense que todo lo que son sensaciones lo abarca la castidad. Si hay una pareja que quiere, por ejemplo, pasar un tiempo de castidad, y eso lo puede hacer la pareja, obviamente, o sea, vivir un periodo de castidad, pueden hacerlo, pero claro que influye todo el cuerpo, porque, porque el beso es un acto, es un placer también. Y si nosotros vamos a vivir la castidad y, por ejemplo, dejamos que hayan besos, caricias, abrazos, pues no vamos a lograr la castidad, porque incluso a partir de besos y caricias puede empezar un acto sexual también. Entonces no vamos a poder vivir la castidad. Entonces la castidad tiene que abarcar todo el cuerpo si queremos vivir en castidad, sea en castidad del matrimonio, sea en castidad de una persona que quiere vivir en castidad, sabe que la castidad abarca todo. O sea, imagínense una persona que haya hecho un voto de castidad y dice, no, pues yo no hice acto sexual, pero sí me besé con, con una mujer o lo que sea. No, pues obviamente faltó a la castidad, porque la castidad también abarca las caricias, los besos, todo lo que son manifestaciones de placer sexual. O sea, puede que no haya llegado al acto sexual, pero incluye el acto sexual. Padre, ¿es necesario hacerlo ante el guía espiritual, la promesa de castidad? No, no es necesario hacerlo ante el guía espiritual. Yo digo que tiene más solemnidad cuando se hace ante el guía espiritual, porque él recibe. Delante de Dios lo hace, pero él te recibe tu promesa de castidad. Igual también evalúa que sea posible la promesa de castidad. Porque a mí, por ejemplo, si me viene una persona, pongamos que me viene una mujer y me dice, no, padre, ¿sabe qué? Yo quiero hacer mi promesa de castidad, y es una mujer casada y no viene con su esposo, entonces yo no acepto esa promesa de castidad, porque no es una promesa de castidad válida, porque ella está tomando su decisión por su cuenta cuando tiene un esposo que se ha casado por la iglesia con él. Entonces, por eso es bueno delante del guía espiritual, porque el guía espiritual te puede decir si realmente estás preparado o preparada para una promesa de castidad, y es el que recibe obviamente los votos que tú haces ante el Señor. Pero no, definitivamente no es obligatorio, ¿verdad? Que sea ante un guía espiritual. Yo lo aconsejo, es mejor, pero acuérdense que el voto pues se hace ante Dios. Igual hay gente que hace sus promesas delante de Dios de alguna manera. Puede hacerlo delante de Dios tranquilamente. Tenemos nuestra relación con Dios muy directa. El guía espiritual te ayuda a muchas cosas, te ayuda a valorar a ver si es posible o no, porque te conoce el proceso que estás llevando desde el punto de vista espiritual. Entonces él te guía, te ayuda, te acompaña. Entonces es muy, muy importante ese proceso, pero definitivamente no es obligatorio hacerlo delante solamente del guía espiritual. ¿Ok? Entonces puede hacerse también como castidad del corazón delante de Dios, y te consagras a Él, y esa consagración la haces presente en toda tu vida, cumpliendo obviamente eso que le has prometido a Él, porque ya luego, si se va a romper una promesa o un voto, ahí sí hay que ir ante el confesor, ¿ya? Porque eso puede pasar. Padre, prometí algo, lamentablemente no puedo cumplirlo, etcétera. Sí, las rupturas de las promesas y los votos tienen que ir, si no al director espiritual, pero sí delante del confesor, porque necesitamos regularizar aquello que tú hiciste delante de Dios a través del confesor, al cual tú le vas a confesar que prometiste algo y no lo cumpliste. ¿Ok? Entonces, por eso les digo que siempre es útil
No es que sea obligatorio o útil hacerlo ante el guía espiritual, porque él es el que te va a ayudar a tener las herramientas para cumplir tu promesa o tu voto, y es el que te va a ayudar en el caso de que no puedas cumplirlo. Esperamos que obviamente uno siempre que hace su promesa y su voto, pues pueda cumplirlo porque lo va a hacer por Dios. Padre, Conchita Cabrera de Armida fue una mujer que cuidaba a sus 9 hijos después de la muerte de su esposo, mientras que al mismo tiempo se convertía en una mística escritora espiritual. Se consagró a la consagración de los misioneros del Espíritu Santo, hasta se tatuó en su pecho las siglas o Jesús Omnis Salvatore, sí, JHS, que es el símbolo de la Eucaristía, Jesús Omnis Salvatore, Jesús Salvador de los hombres. Pues qué lindo, qué lindo, qué lindo, no lo conocía. Esta parte del tatuaje no me gusta mucho, pero sí creo que el hecho de consagrarse al Señor y a cuidar a sus hijos después de la muerte del esposo, que haya enviudado y haya de hecho de su vida una mística, yo creo que es muy valioso, es muy meritorio, obviamente. No sé si está introducida tal vez la causa de canonización, porque acuérdense que anteriormente la mayor cantidad de canonizados santos eran vírgenes o santos castos, pero ya gracias a Dios tenemos también santos que fueron padres de familia, que fueron madres de familia, que fueron personas que vivieron una vida, no solamente una vida religiosa consagrada, sino que se consagraron a Dios también a través de su matrimonio. Y bueno, pues me alegro mucho de este ejemplo. La única partecita que no me gusta mucho es lo del el tatuaje en el pecho, porque sea de Jesús o sea de lo que sea, yo al menos tengo mi criterio personal, aunque sé que bueno, cada quien tiene su criterio diverso, pero creo que el cuerpo obviamente es templo del Espíritu Santo y tenemos tatuado en nuestro corazón a Jesús, pero creo que no es necesario hacerlo en nuestra piel, ¿ok? Yo creo que pero bueno, sí respeto bueno, el criterio de cada quien, porque cada quien sabe lo que está haciendo con su propio cuerpo. Pero sí, estas siglas de JHS, que como ustedes saben quiere decir Jesús Salvador de los hombres, es el signo de la Eucaristía, que es incluso se puede escribir con I en lugar de J. Con J lo hacemos en español, en latín en realidad es IHS, que es Jesús Omnibus Salvatore, que es el Jesús Salvador de los hombres. Entonces, sí, es algo muy lindo. Yo creo que tenerlo presente en alguna parte de nuestro cuarto, etcétera, es hermoso. No soy muy de la idea del tatuaje, aunque yo sé que muchos jóvenes lo hacen e incluso lo hacen con figuras religiosas, dejándose llevar muchas veces por la la modernidad, más que nada, ¿verdad? Pero sí, bueno, espero que el tatuaje se lo haya hecho Dios, porque también puede pasar como los estigmas que lo haya recibido Dios, bueno, ya es diferente. Ya ahí sí, obviamente nos quitamos el sombrero en el caso de que haya sido así de esa manera. Buenas noches, padre. Yo llevo 6 años y medio. En el 2015 conocí al Señor, tenía una novia y le di 6 meses y la persona pensó que yo estaba bromeando y hasta el día de hoy tengo 50 años. Oh, interesante, ¿eh? Como a tomar el cuerpo de Cristo, come a tomar el cuerpo de Cristo desde ese día. Claro, claro, porque ya si estás en castidad, pues puedes acercarte a tomar el cuerpo de Cristo desde ese día. Pero qué interesante, 15, tiene 50 años, no sé, para sacar el cálculo en el 2015, ¿cuántos años tenías? Porque creo que entonces ya desde ese momento para acá has vivido en castidad, entonces, porque bueno, como dices que conociste al Señor en el 2015, entonces a partir de ahí conociste al Señor, consagraste tu vida a Él, obviamente tu castidad a Él, y puedes recibir el cuerpo de Cristo. Está muy bien eso. Si en el caso de que encontraras a alguien, bueno, ya
a tu edad y tal, pues también puedes pensar en un matrimonio por la iglesia. En el caso de que estés pensando en un matrimonio, si quieres consagrar ya tu vida al Señor, también puedes hacerlo. Tienes la opción. Ella es beata mexicana de San Luis de Potosí. Ah, ya, es una beata. Por eso es que tal vez no la conozco mucho, porque al no ser todavía santa, y tal vez poco conocida, pero es una beata mexicana. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Padre, ¿puedo contar mi experiencia? Claro, claro que sí. Vamos a escuchar tu experiencia. Jorge, no sé si puedes reactivar tu micrófono. Déjame ver si tengo... no, es que lo había quitado. Bueno, ya puedes reactivar tu micrófono, Jorge. Vamos a escuchar tu testimonio. Gracias, Padre. Buenas noches nuevamente a los hermanos. Más que todo para ponerlo en contexto a usted y también a todos los hermanos. Padre, yo soy Jorge Alberto Cáceres y yo me he casado Jorge, solamente sea un jovencito. poquito breve para que nos dé tiempo después también, porque tenemos luego que tocar otros aspectos. Solamente sea un poquito conciso, breve. Lo hago cortito. Me casé a los 18 años, a los 19 años fui papá, mi señora María Rosa falleció cuando mi hijo Leandro nació, y bueno, hace 37 años que yo me he quedado solo porque falleció mi señora, yo crié a mi hijo y hace 14 años que mi hijo tuvo un accidente y falleció. Yo para esto, por el tema que estamos hablando, que estamos tocando, que estamos escuchándolo a ustedes y opinando. Desde ese momento que mi señora falleció, yo me he quedado solo y yo hice, entre comillas, voto de castidad, porque yo me prometí, porque yo le prometí cuando me casé a María Rosa, serle fiel para toda la vida. Y lo he cumplido, y lo cumplo y lo cumpliré. Eso quería explicarle nada más. Muy Que bien. a pesar de la modernidad, a pesar de las tentaciones, a pesar de este mundo hipermoderno, hay varones, hay hombres, muchachos, varones, que hacemos ese acto de amor que hemos prometido a Dios en el altar cuando nos hemos casado, después hemos enviudado. Yo era muy jovencito, pero yo seguí siéndole fiel a María Rosa, y por supuesto que lo que a mi hijo, después tuve el infortunio de que mi hijo muriera, mi único hijo, en un accidente, pero yo quiero eso, poner en contexto esto, que hay varones, hombres, muchachos, jóvenes, señores, que se casan y no han vuelto a rehacer y son fieles hasta la muerte. Yo seré fiel hasta que me encuentre en la otra vida con mi esposa. Eso quería comentar, Padre. Gracias y disculpe que por ahí soy extenso, le pido mil disculpas. No, está bien, está bien. Y qué bueno que nos compartes tu testimonio, un testimonio muy, muy hermoso de fidelidad. Has sido fiel a tu esposa, has sido fiel también a tu hijo en lo que es el crecimiento de él, hasta que, bueno, Dios quiso llamarlo a su presencia. Y bueno, ahora estás consagrado a Dios. Esto no es una consagración, como decías, entre comillas, al contrario, es una verdadera consagración, y que tú hayas cumplido con esa consagración hasta los días de hoy es muy meritorio. Y yo creo que nosotros también como cristianos tenemos que valorar todo eso, porque acuérdense que un mundo en el cual estamos, un mundo que nos rodea, que muchas veces se nos presenta la sexualidad como algo muy fácil, nosotros debemos considerar que la opción del cristiano es la opción de la castidad, que podemos ser castos en medio de un mundo que nos bombardea constantemente de todo. Imagínense que antes, cuando, no sé, cuando éramos más pequeños, la pornografía era prácticamente algo
algo absurdo, o sea, era imposible y eran prácticamente revistas lo que aparecía. Ahora no, ahora ya incluso puede aparecer incluso en cualquier momento, en cualquier teléfono, en cualquier computadora, inclusive sin buscarlo. ¿Por qué? Porque lamentablemente es un bombardeo que tenemos. Entonces, el mundo de hoy lamentablemente nos está bombardeando. Y bueno, nosotros los cristianos tenemos que pensar, ¿verdad? Que ahora, más que nunca, es difícil. Es difícil la consagración, es difícil la castidad, es difícil mantener incluso el mismo matrimonio. Ustedes no crean que es fácil, ¿verdad? Sobre todo para los que no están casados, el matrimonio, porque se los digo como terapeuta de familia que soy, terapeuta matrimonial, ahora el matrimonio es más difícil mantenerlo. ¿Por qué? Porque hay un ataque muy fuerte a través de las redes sociales, por ejemplo. O sea, cualquier mujer, mujerzuela, digamos así, sola, le empieza a escribir a un hombre por una cuenta de Facebook, por una red social, o que encuentra su WhatsApp o lo que sea. Entonces es muy difícil, no es como antes, donde el matrimonio se respetaba, donde la castidad se respetaba. Ahora es muy difícil, muy complejo. La forma de vestir. Hay muchas cosas que ahora nos encontramos que es más difícil. Entonces, el cristiano tiene que estar convencido de qué es lo que quiere, tiene que estar convencido de cuáles son sus herramientas. Acuérdense que es importante las herramientas. Nadie puede decir, yo soy fuerte, no voy a caer. No, nadie puede decir, yo soy fuerte. Todo el mundo tiene que pensar que de alguna manera u otra, siempre estamos, ¿cómo es que dice? Me encanta una lectura que hay en las completas donde dice que el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Permanezcan firmes en la fe. Creo que es de Hebreos. Creo que es de la carta a los Hebreos, de San Pablo a los Hebreos. Porque, claro, San Pablo se veía muy tentado y de hecho su mismo sufrimiento lo transmite a través de sus escritos. Pero es muy interesante que nosotros podamos darnos cuenta de que estamos en un mundo así. El demonio, como león rugiente, anda buscando quien devorar. Permanezcan firmes en la fe. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso. No es una situación sencilla, es una situación difícil. Entonces, hay que tratar siempre de mantener nuestros votos, nuestra promesa al Señor, ¿verdad? Que es una promesa de vivir la sexualidad así como Él nos ha llamado vocacionalmente a ese estilo. Si Dios te ha llamado al matrimonio, a través del matrimonio. Si Dios te ha llamado a una consagración como virgen, a una consagración como virgen. Si Dios te ha llamado a una consagración como religiosa, a una consagración como religiosa. Si Dios te ha llamado después de la viudez, después de la viudez. Si Dios te ha llamado después de un infortunio, tal vez, del punto de vista matrimonial, pues después de una ruptura matrimonial. En cualquier momento que Dios te haya llamado, hay que serle fiel. Permanezcan firmes en la fe. Ese es el mandato, ¿verdad?, que nos habla la Sagrada Escritura. Bueno, nos dice Gálatas que hemos sido revestidos de Cristo, ¿verdad? Ese es el modelo de la castidad. Somos revestidos de Cristo. Entonces es como que alrededor de nosotros tenemos un revestimiento que es Cristo, que reviste nuestra castidad. Todo bautizado está llamado a la castidad, ¿eh? Todo bautizado. Claro, después del matrimonio por la iglesia, siempre hay también un tipo de castidad, que es la castidad matrimonial. Que la vivimos todos los cristianos, la castidad. Entonces, sea el casado, sea el célibe, sea el viudo, sea la virgen, todos. Y todos los fieles somos llamados a una vida casta según el estado de vida en la que estemos, ¿verdad? Estamos en una vida religiosa,
pues casto en ese estilo de vida. Estamos en una vida matrimonial, entonces casto en ese estilo de vida. San Ambrosio escribió algo muy interesante. Dice, se nos enseña que hay 3 formas de la virtud de la castidad. Una, la de los esposos. Otra, la de las viudas. Y la tercera, que es la virginidad. No alabamos a una con exclusión de las otras. O sea, no damos importancia a una excluyendo las otras, ¿verdad? Esto quiere decir que todas son importantes. La del esposo, la de la viuda, la de la virgen o el virgen, obviamente, que puede ser también un hombre. ¿Ok? Entonces, la virginidad, la viudez y la de los esposos es una castidad que es importante. Vamos a ver, vamos a dialogar un poquito ahora. Les hago algunas preguntas. Quiero que comentemos este tema de el tema, ¿verdad? De la castidad en el mundo moderno. En el mundo moderno. ¿Cómo nosotros, ¿verdad? Que somos cristianos, que estamos de alguna manera siendo responsables de la educación de los jóvenes, ¿cómo podemos nosotros, qué herramientas tenemos nosotros para poder ayudar a los jóvenes a vivir su castidad, a vivir su virginidad también antes del matrimonio? Yo sé que es difícil. No todos llegan vírgenes al matrimonio, y no me refiero a las niñas, porque siempre decimos, la niña tiene que llegar virgen al matrimonio, que se vista de blanco, etcétera, etcétera, y el varón también. El varón también está llamado a la virginidad. Si quiere casarse con una virgen, tiene también el que ser virgen, porque sería demasiado hipócrita que quiera casarse con una virgen, él no siendo virgen. O sea, sería absurdo. Pero vamos a pensar, ¿qué herramientas tenemos nosotros como padres, como educadores, como consagrados, consagradas? ¿Qué herramientas tenemos para ayudar a los jóvenes y también a nosotros mismos, ¿por qué no? A vivir la virginidad, a vivir la castidad en cualquiera de esos estados de vida, sea el matrimonio, sea la viudez, sea la virginidad. Sí. Quiero escucharlo. Buenas noches, padre. Nuevamente. Bueno, solamente desde el punto de vista, por decir mío, mi criterio, ¿verdad? Es el entender, pues, acogerse a la ley de Dios, a las Santas Escrituras. Sería una de las formas también de integrar a la familia, a los muchachos, para que se den cuenta también de la doctrina que nos dejó el Señor, ¿verdad? Porque la explotación de la sexualidad por sí misma y sobre todo con el único fin de conseguir la satisfacción sexual es funesta, tanto para la vida individual como colectiva, ¿no? Porque aunque los pornócratas, para defender su negocio, dicen que la virginidad ha dejado de ser virtud y nos presentan la homosexualidad y la masturbación como cosas naturales, por encima de todo están las palabras de esas que nos meten en la cabeza, que son palabras de los hombres. Esta ley que no nos lleva a nada, pero sobre todo hay que acogernos a las Santas Escrituras, porque antes de esa ley del hombre está la ley de Dios, que nos señala lo que es bueno y lo que es malo, desde mi punto de vista. Amén. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, padre, mi nombre es Guadalupe. Sí, Guadalupe. Sí, por ejemplo, yo puedo contar algo.
el papá de mis hijos, el que era mi esposo, se fue de la casa hace como 12 años. Ujú, Ajá, entonces después cuando yo entré, pues yo ya estaba en el camino del Señor, ¿verdad? Cuando eso pasó. Eso ujú, fue lo que me sostuvo y lo que me ayudó a salir de algo que se hace como un hoyo, algo así. Entonces, uno tiene que salir de ahí. Entonces yo busqué ayuda con una terapista porque yo tenía problemas desde antes. Y yo siempre dialogaba con la terapista, pero la terapista era como de las que piensan que, mira, que tu cuerpo, me decía, por ejemplo, ya se fue tu esposo, ahora tú tienes que buscar pareja, tú tienes que salir a la calle y tú tienes que usar tu cuerpo. Entonces, ¿para qué quieres tu cuerpo? Y yo lo que le contesté, a lo que yo le contestaba, yo ese día le contesté, pero nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que mirar nuestros actos desde el punto de vista de Dios, del punto de vista de que nosotros no podemos estar con nuestro cuerpo sexualmente, o sea, como yo digo, para mí es demigrándolo, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero es nuestra riqueza de seres humanos. Entonces, mientras nosotros nos mantengamos ahí, entonces tenemos esa riqueza. Porque si nosotros estamos yendo aquí, yendo allá en acto sexual, pues ya nos estamos, ya en ese momento ya nuestro cuerpo ya no es templo del Espíritu Santo. ujú, Y yo le contesté a la terapista así. Entonces yo siempre que iba y ella me decía ciertas cosas y yo le contestaba, pero le contestaba desde la palabra de Dios. ujú. ¿Y qué hice? Yo me tuve que salir de la terapia porque yo ya no aguantaba con ella porque siempre me estaba diciendo eso y eso es una lucha que uno tiene, como usted dice, padre, usted dice que nosotros tenemos que mantenernos con nuestra castidad desde nuestro cuerpo con nuestro espíritu y enlazados con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, gracias. ¿Puedo opinar? Sí. Padre, yo creo que en tiempos de la modernidad, en estos tiempos ultramodernos, ¿cómo ayudamos a los jóvenes? ¿Cómo nosotros los adultos ayudamos a los jóvenes, a los preadolescentes, a los adolescentes? Escuchándolos, dialogando. En la familia hay que dialogar, hay que escuchar a los chicos. Los chicos tienen un potencial significativamente importantísimo en estos tiempos y la gran mayoría de los jóvenes tienen los valores intactos y sigue a Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que ser el ese caminar que nos brinda Jesús de Nazaret y guía de los jóvenes. Para eso tenemos que escucharlos. Ujú, Y ujú. cuando por allí se desbarrancan, como las ovejitas, algunos volverlos a ese caminar. Pero estoy convencido que hay que escucharlos. Los jóvenes tienen una potencialidad tan grande para transformarse y para transformar y modernizar el catolicismo, la Iglesia Católica, pues el Papa Francisco. Claro. Hagan lío, dice. Entonces, pero ese hagan lío es escuchar a los jóvenes, porque los Ujú, jóvenes tienen esa potencialidad de respetarse. Por allí nos pasamos a la otra vereda y siempre estamos ujú. condenándolos y hablando mal de los jóvenes, pero estoy convencido que escuchándolos, los jóvenes van a aprender y van a respetarse y van a ser castos.
Gracias, Padre. Amén, muy bien. Padre, Sí. solo una pregunta, María de Adelante. Chester. ¿Qué responder, por ejemplo, a una muchacha que se le está queriendo educar sexualmente, que debe respetar su cuerpo, que ahí tenemos reglamentos tanto morales como sexuales, ¿verdad? Entonces, la muchacha dice, pero si antes, cuando la época de Cristo, incluso la Virgen María ha sido comprometida a sus 15 años, 16 años, y en esa época y es verdad, en esa época las comprometían, las casaban, y hacían cosas, y ahora quieren prohibir, y esa es una edad donde el cuerpo tiene diferentes reacciones y por eso es que las muchachas están buscando algo por allí, ¿no? ¿Qué responderles a las muchachas? Sí, en otras épocas las chicas se comprometían antes y se le puede decir porque había, obviamente, de parte de las chicas y de los chicos había mayor responsabilidad. Incluso el derecho canónico todavía no se ha actualizado en el sentido de que hay posibilidades de que los chicos se casen, claro, con el permiso de los padres, pero no recuerdo si son como, creo que 14 las niñas y 16 los varones. El derecho canónico actual, o sea, en la actualidad en la iglesia. Los varones podrían casarse a los 16, las hembras a los 14. Porque obviamente es la tradición que antiguamente tenían de casarse muy temprano, pero eran matrimonios que duraban para toda la vida. Eran matrimonios con una madurez muy grande. Los chicos de ahora no son maduros. ¿Por qué? Porque, ¿qué tú le vas a decir a un chico de 16 años ahora que ni siquiera sabe cómo, ni siquiera sabe cómo cortarse las uñas, por decir, ¿no? Entonces, no hay madurez. En la antigüedad había una madurez, o sea, el chico o las chicas que se casaban, sí, se comprometían, 14, 15 años, 16 años, tenían la madurez de ya estar trabajando, porque no es que se comprometían para ir a vivir a costa de los padres o para que los padres los mantengan, no. Cuando se comprometían era porque ya ellos trabajaban, ya ellos tenían una independencia económica, ya ellos tenían una madurez para poder incluso tener los hijos y tenían una forma de vida diferente a la actual. Ahora, si nosotros queremos llevar eso de la antigüedad a la modernidad ahora, lo primero que nos va a chocar es que no están preparados psicológica ni siquiera efectivamente para poder tener una independencia. Porque sí, 15, 16 años ahora que todavía están estudiando. No es como antes, ya antes trabajaban, ya se podían buscar la comida por sí mismos. No estamos diciendo que estaba ideal lo de antes, no, claro, estaba mal porque obviamente trabajaban desde muy pequeños, pero ya podían hacerlo. Entonces no podemos comparar lo de antes con ahora porque antes eran autónomos, podían mantenerse, podían ser tan maduros de poder tener hijos y poder criarlos. Ustedes se recordarán tal vez de sus abuelas o los bisabuelos, yo creo tal vez, que tenían esa madurez, incluso tuvieron muchos hijos, algunos tuvieron 14, 15 hijos, porque tenían la madurez para hacerlo y no les faltaba nada, y ellos buscaban todo, y ellos se consagraban. Ahora, los jóvenes de ahora es diferente. Primero, no tienen la capacidad para poder mantener hijos, no tienen la capacidad para poder mantenerse ni siquiera ellos mismos, no tienen la madurez para afrontar, por ejemplo, una maternidad o una paternidad como antes se podía mantener, porque antes sí tenían hijos, probablemente, bueno, el caso, por ejemplo, mi mamá tuvo su primer hijo, no fui yo fui el segundo, su primer hijo a los 17 años, pero tuvo la madurez de poder criarlo
a pesar de que sí, era una muchachita, pero una muchachita con una madurez grande. Ahora una de 17 años, ¿qué hace? Puede parir, pero ¿qué va a hacer? Se lo va a dar a su mamá, que no tiene la madurez, ni siquiera la responsabilidad para hacerlo. Entonces, a ellos hay que responderle. Eran otras épocas, era otro tipo de mentalidad, otro tipo de persona, y lo hacían porque eran capaces de poder hacerlo. Ahora no se puede hacer. Ahora tú vas, tienes relaciones, 14, 15, 16 años, ¿qué vas a hacer con un embarazo? Que lo primero que vas a hacer es dejar los estudios o dárselo a tu mamá a que lo críe, que no es, no es lo adecuado. Entonces, yo creo que es importante hacerles ver que eran otros tiempos, y claro, obviamente se hacía porque había esa cierta madurez, que no era lo ideal, porque obviamente lo ideal es que los chicos logren estudiar, logren hacer una carrera, pero antes no había eso, y obviamente cuando se casaban era porque ya estaban preparados para trabajar. Ahora no están preparados para trabajar hasta que no terminan una carrera, porque es que se van a ir a limpiar las calles o a dónde. Obviamente eran otras épocas, y yo creo que es importante que ustedes, como personas, sobre todo los abuelos, como personas ya ancianas, puedan transmitirle a los jóvenes esa sabiduría. Decirle, mira, obviamente pasaba eso, pero mira, nosotros ya sabíamos cortar leña a esa edad, sabíamos mantener una casa, sabíamos cocinar, sabíamos criar hijos, sabíamos hacer muchas cosas, que ahora el joven con esa edad no sabe hacer nada de eso, porque ustedes agarran una chica de 15 años, no sé, yo voy a poner la época de mi abuela, no sé, los primeros, de los primeros años del 1900, ¿verdad? De principios de la década del 90, perdón, de los 1900, a una chica de 15 años, 16 años de ahora, y tú la comparas y tú dices, no, nada que ver, esta parece la madre de aquella, porque antes ya sabían cocinar, sabían criar hijos, porque incluso habían criado hermanitos, sabían ya trabajaban, porque incluso ya se ganaban la vida, aunque sea lo que sea, cortando leña o lo que sea, ya sabían. Y estaban preparados para la vida. Tú agarras una chica de 14, 15 años ahora que sabe hacer nada, nada. O sea, no puedes dejarla ni siquiera sola en la casa porque no es capaz de hacer nada. Entonces, hay que decirles, ¿ves la comparación? Entonces, no podemos, lamentablemente, comparar aquella época con la época actual, porque la diferencia es muy grande. Padre, quiero preguntarle una pregunta. Yo creo que son los morales, padre. Los morales que los padres hoy en día no le enseñan a los hijos porque ellos mismos son muy jóvenes también. Mi mamá me crió, yo y mis 2 hermanas, y mi mamá vino de un campo, un monte, donde cuando ella tenía solo 8 o 9 años, ya ella sabía cocinar, buscaba la leña, de todo, de todo. Embargo, mis sobrinas y mis sobrinos, los hijos de mis 2 hermanas, pues yo no tengo hijos, pero, oh my God, no pueden ni calentar una agua caliente en la estufa. Es terrible, nada. Y también lo malo es que mi hermana, la del medio, le crió a los hijos dándole todo. Embargo, la chiquita le crió a los hijos con mucha comunicación, pero hoy en día se creen que saben más que mi hermanita chiquita. Es como que no hay, no sé, como dicen que no hay como un libro que le puede enseñar dicen a los padres cómo dirigir con los hijos, pero yo creo que de verdad importante es comunicación, los morales de antes, mantener un poquito de esa tradición en la familia, porque eso yo creo que los puede ayudar. Te voy a decir una cosa que es muy graciosa, que a mí me gustó mucho, es de psicología, que se le dice a los jóvenes de ahora, en psicología, se le dice, ¿sabes? España, porque los españoles son bien mal hablados a veces, pero bueno, no es una mala palabra, pero es yo creo una cosa muy interesante que se le dice a los jóvenes ahora, dice,
los jóvenes pasotas, que dice pasotas, porque dice que son pasotas porque son pasivos e idiotas. Dice, Oh my God. para unir las dos cosas, porque es verdad, porque a veces son incapaces de hacer muchas cosas, entonces lamentablemente no es la juventud de antes, donde ya había una cierta madurez. Entonces por eso, La no seriedad. es que estén mal, solamente que para los jóvenes de ahora hay que esperar, hay que esperar. Van a ¿Sabes qué? llegar a ser maduros, pero Sí, no pero ahora. ¿sabe qué, padre? Yo creo que también la tecnología, mira, padre, yo me levanto tempranito a ir a mi trabajo y me he sentado en la guagua al lado de un chamaquito, me vi como de 8 años, y yo me le miré a ver lo que estaba mirando en su teléfono celular y no estaba viendo nada bueno. Y yo creo que esas cosas seducen la mente de los chicos hoy en día, que está muy, muy malo. Es lo que ven Claro. también en ese celular, padre. Absolutamente, absolutamente. Bueno, Claro, eso es todo, padre. Amén. gracias. Padre, Sí, lo último, quiero decirle, lo último, porque ya el tiempo se nos acabó y tenemos ya que hacer el llegamos arco final. ¿por qué llegamos a esto? En donde más allá de los tiempos, de este tiempo moderno y de aquel tiempo antiguo donde era totalmente distinto el joven, la joven, más allá de la tecnología y más allá de los disvalores. Yo pregunto por qué llegamos a esto. Ujú. Es un poco difícil de responder. Hay muchas cosas que han pasado y obviamente en todo el proceso de lo que ha pasado, la sociedad ha evolucionado en muchas cosas, pero lamentablemente ha involucionado en otras. Ha evolucionado en tecnología, ha evolucionado en que los jóvenes, qué bueno que ya todos logran terminar estudios, incluso universitarios, se preparan mejor para la vida, pero ha involucionado en la parte, yo digo, práctica. ¿Por qué? Porque a veces en la misma casa no se les enseña las cosas prácticas de prepararse para el futuro, de cuidar su cuerpo, de cuidar su sexualidad, de estar preparado incluso para las cosas prácticas, como prepararse para la vida. Llegan a veces a los 30 años y todavía están viviendo con mamá y papá y ni siquiera se quieren independizar, porque lamentablemente no se les prepara. No se les prepara. Y yo creo que mucha culpa tenemos nosotros de no haber educado de un modo como se nos educó a nosotros o como se les educó a nuestros padres y a nuestros abuelos, de una manera más de familia, y se ha dejado que la escuela eduque, que la escuela sea la que eduque. Y obviamente la escuela no va a educar. La escuela lo que va a crear es lo que les decía, pasivos e idiotas, simplemente. Siguen ahí al mismo ritmo, hacen lo que todos hacen. Pues si todos bailan reggaetón, vamos a bailar reggaetón. Si todos van a tener una noviecita. Si todos después se olvidan de ella, pues se olvidan de ella. Lamentablemente es lo que están viviendo los jóvenes hoy. Yo voy a cerrar porque ya el tiempo se nos agota, pero bueno, vamos a hablar vamos a seguir hablando de sexualidad el próximo miércoles, pero fíjense que los jóvenes lo que están viviendo ahora, y hay que estar muy atento, es que la sexualidad es como si fuera pasajera. Tienen sexo un día que salen a una discoteca, y muchas veces es la chica que después se enamora del chico, lo que sea, y este dice, no, yo no te conozco, fue simplemente para pasar el tiempo. Y eso es lo que está ahora mismo en la actualidad acabando y destruyendo lo que son las relaciones que antes se vivía de noviazgo. Sí, tal vez nuestros abuelos o bisabuelos o lo que sea vivían un noviazgo muy diferente, donde había un compromiso. O sea, tú te comprometes. O sea, tú quieres vivir un noviazgo, tú te comprometes. Si tú te casas, tú te comprometes. Ahora no hay compromiso ninguno. O sea, nos vimos en una fiesta, es que bueno. Fíjense las canciones de hoy. Si ustedes escuchan las canciones que escuchan los chicos de hoy, ¿qué cosa es? La dejó y ya ella está sola y va a buscar otro y que se olvida de que él se olvide y que la vida es para... O sea, el mecanismo de lo que oyen los chicos de hoy es eso, no hay compromiso ninguno. Cada quien puede simplemente como un picaflor picar
picar por aquí, por allá, y ya simplemente no hay responsabilidad en lo absoluto, no hay compromiso en lo absoluto. Vivir la vida como eso, como un pasota, como les decía, como un pasota, lamentablemente. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, vamos a seguir hablando, tenemos que introducir la próxima clase el tema de la lujuria, masturbación, fornicación, pornografía, prostitución, violación y homosexualidad, que son los temas que nos quedan de bioética desde el punto de vista de la moral sexual católica. Voy a darles la bendición y espero que ustedes también extiendan toda esta bendición a nuestros jóvenes, sobre todo que muchas veces están ahora mismo siendo víctimas, digo yo, de un bombardeo muy fuerte de la modernidad que no conduce a nada, porque lamentablemente no conduce a nada ese estilo de vida. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.